Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. La verdad que volver a encontrarnos en otra mesa de trabajo, en esta oportunidad con el panel entre Química y ESI, una herramienta para el aula, y nos van a estar acompañando Francisca Trabajo Mancilla y Natalia Morlas, actuales adscriptas del Departamento de Química, y la profesora Ailén Ávila, profe de Química. Así que bueno, gracias por sumarse a participar de la Semana de la ESI, por compartir este espacio y nada más, las escuchamos. Bueno, Dolores, muchas gracias a vos por el espacio de la Secretaría por armar estas jornadas y estas actividades que nos sirven para también divulgar y difundir un poco las actividades que estamos llevando adelante desde cada uno de los espacios del colegio, pensando en la transversalización de la perspectiva de la ESI. Bueno, no sé si quieren contar primero algo sobre ustedes. Les hablo más que nada a quienes o con quienes armamos esta herramienta que les vamos a presentar hoy. Bueno, yo soy, como dijo Dolores, Ailén, soy profe de química, estoy en la especialidad de química principalmente, en la secundaria y en el terciario. En la secundaria en quinto y en sexto año. Y bueno, ahí conocí a Natalia y a Francisca, que fueron estudiantes de las materias que yo doy en quinto, y bueno, me propusieron un trabajo hace ya varios años que surgió esto y que lo trabajamos mucho y la verdad, un hermoso recorrido, un hermoso aprendizaje y que pudimos armar una herramienta muy útil para transversalizar la ESI desde la química. Sí, yo siento que un poco este proyecto surge de una lectura de lo que era nuestro territorio en ese momento, aunque hoy en día lo sigue siendo un poco, pero desde el lugar de estudiantes, notamos que en lo que es el ciclo superior no había tanta presencia de educación sexual integral, no es algo que se trabaje en el día a día y bueno, básicamente fue donde vimos una necesidad, encontramos esta posibilidad, digamos, de crear una herramienta que desde el estudio, desde la química, trabaje lo que es la ESI. Eh, y bueno, un poco así surgió este proyecto en el territorio mismo, digamos. Sí, me parece que lo primero que buscamos a la hora de desarrollar este proyecto era eh, abarcar la ESI desde el lado de la visibilización de las mujeres en las ciencias. Particularmente nos enfocamos en las ciencias naturales, las exactas, las duras, por decirlo de alguna forma, no tanto en las ciencias sociales, pero porque también sentimos que desde la especialidad en la que estábamos, en química, eran las ciencias que más tratábamos y en las que menos mujeres referentes encontrábamos a la hora de cursar. Entonces lo quisimos ver por ese lado, me parece. Lo que tiene de bueno la propuesta, bueno, como dice el título del panel y lo que finalmente se pudo hacer, es que es una herramienta y como bien dijeron, bueno, recién las dos, ¿no? Nati y Francisca, que sale de su propia lectura, de su propia vivencia, de cómo poder articular, cómo poder responder a esta demanda que ellas vieron y que me parece importante algo que se viene trabajando mucho en el colegio también, bueno, y en otros colegios, ¿no? Por supuesto, o sea, nos atraviesa la sociedad, pero empezar a dar estos espacios de debate, de diálogo, de discusión, y me parece que ante la demanda que hubo bueno, de un grupo de estudiantes, de dos estudiantes, poder responder y poder acompañar en esta construcción que terminó siendo una herramienta, pero que en principio era una inquietud o una incomodidad, una búsqueda de respuesta o de cómo incorporar, cómo sumar la ESI a la vida química, digamos, en la formación técnica, ¿no? Específica de la secundaria, de su trayecto de educación secundaria. Y me parece que
que habilitar ese espacio para el diálogo fue lo que en definitiva terminó permitiendo, ¿no?, la construcción de esta herramienta. Y que en definitiva es también todo culminó, me parece que más allá de cómo lo fuimos haciendo, cómo lo fuimos trabajando, cómo incluso nos fuimos vinculando desde este rol estudiante-docente a de repente ser pares en el armado, ¿no?, de esta herramienta, de presentarla porque fuimos a congresos, fuimos a jornadas, ¿no?, divulgando esta herramienta, y después que terminó en incluso la escritura ahora de un artículo para un libro. O sea, la verdad que incluso se plasma también un poco ese recorrido que se hizo y lo que significó todo este trabajo. Y para mí el acto más simbólico que tuvo este trabajo fue cuando descolgamos oficialmente la tabla periódica que estaba en el laboratorio y colgamos la nuestra. Entonces también fue como, simbólicamente hablando, es muy fuerte. En ese momento yo me acuerdo que no paraba de sonreír, que nos hicieron una nota también, y que fue una tabla periódica muy vieja que estaba colgada ahí en el laboratorio de química, que, digamos, estaba ahí, funcionaba, pero poder cambiarla, poder actualizarla, que sea nuestra, digamos, del colegio, del departamento, no nuestra de nosotras tres, sino de la institución, un producto propio, la verdad que para mí ese momento fue increíble. Sí, también, bueno, hablamos mucho de herramientas, de todo eso, pero no dijimos qué hicimos. La A mí se me herramienta que escapó. Claro, sí. Nosotros intentamos juntar esa idea de visibilización de científicas y la química desde un lado que lo podamos usar, o sea, que no sea solo una herramienta para la ESI, sino también algo que se pueda usar realmente en el aula y que pueda llamar la atención desde el lado de la enseñanza de la química o de las ciencias. Entonces lo que hicimos fue una tabla periódica, justamente, como decía Ailén, eh, a la que llamamos, ahora que sí nos ven, tabla periódica de las elementales, en la que a cada elemento de la tabla periódica, en vez de asignarle justamente un elemento químico, le asignábamos una científica. Para que, bueno, que el nombre se relacionara con las siglas del elemento, etc. Así que lo que hicimos fue crear una tabla de 108, 118 científicas. 118 científicas, a las que también, o sea, no solo se le muestra el nombre en esa tabla, sino que también se le vincula una ficha con su bibliografía breve, para poder ver que no solo es un nombre y un logro, sino que también hay una vida, hay una persona y hay una mujer que está detrás de la ciencia moderna que conocemos. Exacto. Y el proceso de crear la tabla, sinceramente, fue un proceso largo, un proceso muy trabajoso, porque, bueno, al principio dijimos, listo, 118 elementos, como que suena bastante, pero realmente al principio hicimos una lista de científicas que potencialmente podrían estar en la tabla, y eran un montón. En este momento no recuerdo cuántas habíamos seleccionado, pero realmente eran muchísimas. Entonces, un poco para eh, curar, digamos, la lista de científicas que iban a estar en la tabla, nos guiamos eh, por la nacionalidad. Intentamos elegir científicas latinoamericanas, asiáticas, africanas y particularmente argentinas. Y también, bueno, por supuesto, qué aporte le habían hecho a la ciencia, cómo nos influye ese aporte hoy en día. Y bueno, eso, intentamos transmitirlo en las bibliografías, que fueron breves, tuvimos que condensar eso, toda una vida a un par de párrafos, pero sentimos que, bueno, eso, logramos también transmitir un poco cómo se interesaron en la química, porque pensando que esta herramienta se va a utilizar en un aula y no solamente, digamos, en el ciclo superior, como que es muy importante remarcar cómo una persona llega a eso. No es que los científicos, les científiques, nacen en un laboratorio y ya está, sino que hay todo un medio que les rodea y que, bueno, hay todo un camino para llegar al amor a la ciencia.
Sí, en ese sentido también está bueno lo que comentaban las chicas, pensándolo desde el lado de no, o romper o tratar de ir desarmando ese modelo de persona, de ciencia, que está, como dijo Nati, que nace en un laboratorio y van, le sacan una foto para el premio Nobel y ya está. Y no existe más nada en la vida de esta persona. Entonces, también un poco lo que se buscó fue no solo mostrar a científicas, digamos, a estas personalidades, sino mostrar a través de las fichas biográficas cómo llegaron a este espacio. Sobre todo estamos hablando de personas a lo mejor que ni siquiera tenemos la fecha precisa de cuándo existieron, pero sí quedan reportes de lo que aportaron a la ciencia o al mundo científico. Entonces, también fue recuperar esa información y pensar, bueno, cómo estas personas en su momento pudieron abrirse en este camino, quiénes les permitieron o cómo lo hicieron, y esto también está incorporado en las fichas, o sea que también es muy rico ese material, y como dijeron, para también visibilizar desde temprana edad, ¿no? Empezar a familiarizarnos con tantas formas de hacer ciencia, con tantos caminos para la ciencia. No es el único camino dentro de un laboratorio, no es el único camino, digamos, este modelo de repetición continua, ¿no? De hacer 1000 veces un mismo ejercicio hasta que de distinto, o hasta, bueno, hay incluso... me acuerdo de una científica que estudiaba volcanes, nunca me sale el nombre de la disciplina, pero bueno, y que realmente es, al menos para mí, era completamente ajeno la metodología de trabajo, porque era siempre en campo, era yendo a estudiar básicamente rocas y restos, digamos, de volcanes, o volcanes en erupción, y bueno, de nuevo, diferente a ese paradigma o ese modelo, ¿no? de persona de ciencia con la chaquetilla blanca, sino bueno, otros modelos y otros también espacios, como había mencionado antes Francisca, de, bueno, hablar desde todos los aportes o de todas las aristas, ¿no? que abonan al conocimiento o al saber científico. Porque también o nos hemos encontrado, ¿no? con esto de que hay algunas ciencias quizás más validadas o con mayor carácter, digamos, jerárquico que otras, y de repente se necesitan de todos estos condimentos, incluso gente que ni siquiera era se dedicaba al labor científico per se, y sin embargo había hecho aportes impresionantes a la ciencia, o sea que también eso buscamos visibilizar, no solo es desde el mundo científico, desde el labor científico, sino a la ciencia desde cualquier otro trabajo u otro espacio. Y por eso también un poco pensar en las elementales, o sea, y no en las científicas, ¿no? Que no es una tabla de científicas, es una tabla de elementales, de personas, personalidades o labores, rubros, actividades que consideramos que son elementales para pensar en la ciencia hoy como la queremos transmitir, como la queremos divulgar, como la queremos construir, como la queremos entender, digamos, ¿no? Divulgar y pensar en la ciencia en esos términos. Yo creo que algo clave en relación a lo que decía recién Ailén es que, bueno, siempre está este cuestionamiento hacia la ESI, digamos, ¿qué es la sexualidad? Y hay un concepto amplísimo de lo que es la sexualidad. La sexualidad no es únicamente sexo, el acto sexual, y todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. La sexualidad es deseo. La sexualidad es algo que nos motoriza, eh, y creo que también es importantísimo, quizás a veces en el aula se puede perder todo lo que es la pasión por el conocimiento, por la ciencia. No sé, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Y, porque sí, no importa. Vos tomalo. Creo que esta herramienta viene un poco a aportarle eso. Justo esta científica que trabajaba estudiando los volcanes, para mí es, bueno, no digo que hay que morir por la ciencia, pero ella trabajaba con su esposo y fallecieron los dos por una erupción volcánica.
o sea, se murieron haciendo ciencia, literalmente. Y me parece que traer un poco de esa pasión es algo importantísimo y que tiene que ver con la ESI, más allá de que no sea algo, eh, no sé, estrictamente eso, lo que decía, sexo. Como que ayuda a ampliar lo que todo el potencial de esta ley y de este concepto. También otra personalidad que, bueno, me estaba acordando recién, es Heidi Lamar, que fue actriz, digamos, y que hace poco también se empezó a divulgar un poco más su aporte a las telecomunicaciones. Y ella, o sea, cuando al menos describimos, ¿no?, su historia en la ficha biográfica o su aporte, encontramos estos reportes de que ella se dedicaba a la actuación porque era lo que le gustaba, lo que quería hacer, pero que a la vez le interesaban mucho estos aportes a lo mejor tecnológicos o trabajar o dedicarle tiempo a otras actividades asociadas a la tecnología y que así aportó a el principio o uno de los principios, digamos, de la telecomunicación que entendemos hoy o incluso del mundo de la Internet, ¿no? Por lo que había planteado ella. Entonces, también es de nuevo esto, ¿no? De salir de ese espacio, así como decíamos recién, bueno, había una persona que salió de un territorio y se metió en otro y hizo ciencia de esta manera, bueno, esta otra persona también, y cuando la buscamos en la historia, nadie la menciona como científica o como su aporte, como elemental para el desarrollo de la telecomunicación como hoy la entendemos, sino como una actriz que también era parte de su pasión y de su actividad, pero para nosotras nos parecía importantísimo recuperar su aporte como elemental a la ciencia. Bueno. Yo no sé, perdón a ti, Fran, si querés mostrar la tabla, así la compartimos y un poco Dale, sí. queda, o sea, explicamos también esta parte de que cómo se usaría o cómo la planteamos dentro del aula, más allá de esto que estamos contando, de que es una tabla de divulgación, también es una herramienta, ¿no? ¿Ahí se ven? Sí. Sí, se ve. Bueno, esta es la tabla. Quisimos mantener como la misma estética y forma de la tabla Sargent-Welch, que es, no sé si la más conocida, pero sí la que se usa en el poli por lo menos. Y bueno, lo que hicimos fue a cada elemento mantenerle sus siglas, digamos, como el elemento es conocido. En el lugar donde iría el número atómico, ponerle la fecha o la contemporaneidad, porque como había dicho antes Ailén, hay varias a las que no hay información sobre realmente o en qué año nació o en qué año murió, pero para marcar más o menos en qué época vivió. Y el nombre de la científica y un código de color que se referencia abajo al lado del código QR en el que marcamos la disciplina en la que se desarrollaba. E intentamos no preferenciar una disciplina sobre la otra y si había científicas que se hubieran desarrollado en más de una, marcar en todas las que hubiese trabajado. También marcamos con una escarapelita, que no sé si se llegará a ver, a las científicas argentinas, también para marcar dónde están. Sí, esto de no jerarquizar una disciplina por sobre otra fue algo que nos pareció muy relevante porque al menos yo tenía la costumbre, ¿no?, de que hay a lo mejor unas disciplinas que están primero o vinieron antes o se plantearon de alguna manera y después, bueno, devenimos otras disciplinas de estas disciplinas jerárquicas o primeras. Y un poco la idea es decir, bueno, no, pero esta persona se desenvolvió o sus aportes, digamos, fueron para todas estas disciplinas, para la matemática, para la química, para la ciencia, para la astronomía, para, digamos, para todas, y esto, o sea, darle ese conocimiento, ese lugar, darle esa importancia
y todos estos aportes, fíjense, o sea, ahí, bueno, no me acuerdo quién está, porque no llego a leer, en Krypton, a ver. A ver si llego a verla acá en esta. Bueno, ahí está. Catherine Burr-Blodgett, que está en Krypton, que tiene, digamos, todos los colores posibles, digamos, en la tabla, y fue por su impresionante aporte a cada disciplina. Y otra cosa, digamos, todas las tablas periódicas, esto como para comentar un poco, tienen, o en la gran mayoría de las tablas, tienen esta cosa de que de un lado de la tabla o de un lado del material presentan una información y después en la contracara presentan otra información, dependiendo la utilidad que se le vaya a dar a la tabla o si está pensada para estudiantes de secundaria o de ciencias naturales o de química o de materias más avanzadas, será la información que la tabla contenga. Esto que dijo Francisca de la Sargent-Welch es la tabla, digamos, que se usa, como ella dijo, en el poli o que generalmente a medida que se va avanzando en la dificultad, por decirlo de alguna manera, de la química, es la tabla que, digamos, más información brinda y es la que se ha usado como modelo. Entonces, un poco también es, bueno, tomar esto de este modelo que es el que se está planteando y adaptarlo a lo que necesitábamos mostrar o a lo que queríamos mostrar. Y el hecho de que tenga el código QR también es porque accediendo, o sea, leyendo ese código, accedes a la tabla, obviamente la tabla es de libre acceso, es para que se pueda usar, te la descargas, digamos, en el celu, la puedes imprimir, y también accedes a las fichas biográficas de cada una de las elementales. La tabla periódica, propiamente dicha, es justamente una tabla de periodicidad, ¿sí? De propiedades. Entonces, lo que hicimos fue a cada grupo, que sería cada columna, le asignamos además otro código QR que, digamos, se puede acceder de diferentes maneras. O sea, lo que tratamos de hacer es que sea lo más accesible, digamos, pensando en el aula, digamos, un aula como la del poli que tiene conectividad o que lo puedes descargar en cualquier otro espacio, poder acceder siempre a las fichas, ¿no? Entonces están cargadas, están guardadas, vos lees el código QR y entrás y vas a tener la información, digamos, de esta elemental. Sí, también pensando en la tabla en formato físico, digamos, lo que hicimos fue adaptar también que de un lado de la tabla, digamos, del papel, aparezca nuestra tabla periódica de elementales, pero que del otro también tuviera una tabla Sargent-Welch con la misma disposición, digamos, y con la información de los elementos químicos, digamos, como para que se pueda usar en el aula también como tabla común, digamos, como tabla de los elementos. Sí, y también algo que hicimos en las fichas bibliográficas es en algunas, en la parte de atrás, digamos, pusimos una pequeña sección, un sabías qué, explicando un poco cuál era el aporte que había hecho esta científica o esta elemental. Y bueno, como para que no se pierda también esa parte, digamos, de lo que es más contenido. Comparto unas fichas como para que se vea. O comparto Dale, la página a la que te llega el QR. dale. La ficha propiamente dicha, como dijo Nati, tiene como información del lugar de nacimiento, de la contemporaneidad de la elemental y los distintos aportes o los estudios que tuvo, si es que tuvo estudios, dónde trabajó, si había lugares que nos parecía relevante para comentar. Y esto del sabías que también es para decir, bueno, no es esta persona un premio, no es esta persona un logro, sino que esta persona, además de ser todo esto, de tener todo este recorrido, todos estos intereses, todo este trayecto, toda esta existencia, tiene este aporte, ¿no? Poner como en segundo plano esa parte del premio o del logro. Bueno, acá estoy compartiendo lo que sería un grupo de fichas del grupo 1 de la tabla, que vendría siendo como la primera columna, digamos, en el que, bueno, también en las fichas mantuvimos el nombre del elemento, la sigla del elemento, el código de color, nombre y fechas.
y una pequeña biografía con sus fuentes también. Intentamos usar fuentes mayormente online, digitales, como para que eso se pueda consultar fácilmente, de ser necesario para encontrar más información. Y bueno, creo que esta tenía un... y acá a las que correspondiera o a las que nos pareció le agregamos el sabías qué, contando más sobre su descubrimiento o trabajo particular. El tema de las fuentes también un poco la idea, como dijo Francisca, era que sigan existiendo, o sea, que sigan disponibles, ¿no? Que podamos seguir accediendo a las fuentes porque había muchas que se van a ir actualizando y que también empecemos a ver cómo se hace, ¿no? Una búsqueda o cómo podemos acceder a toda esta información que está disponible, digamos, de todas estas personas elementales. Sin necesidad de recurrir a lo mejor a algún libro, a alguna revista o alguna investigación, qué sé yo, biográfica antigua, sino que, bueno, no, hay fuentes, están disponibles para el acceso y que, bueno, que son accesibles, pero eso también tienen el link, cosa de que cualquier persona directamente cliqueando llegue para facilitar de nuevo el acceso a la información. También algo muy, sí lo consideramos muy importante que incluimos en las bibliografías, fue no solamente el logro, el aporte o qué fue lo que estudió, sino también las dificultades, que en realidad no es que son dificultades, sino los obstáculos que les han puesto a estas personas para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, recién veíamos la ficha de Rosalind Franklin, a la que básicamente le robaron su trabajo sus compañeros varones. Entonces, bueno, también pensar cuál fue todo el trayecto de las feminidades en la ciencia y un poco también invita a repensar cuáles son los obstáculos que seguimos teniendo hoy en día, porque, bueno, más allá de que seguimos avanzando, no está todo bien, no está todo como debería estar, no es el ideal el mundo en el que vivimos. Y me parece que es súper valioso que haya una herramienta que permita cuestionarnos eso en el aula. Y esta tabla sí, después, como les había dicho antes, la presentamos en distintas jornadas porque cuando la armamos fue el año de la tabla periódica, digamos, y justo se hicieron diferentes jornadas en el que se incentivaba, ¿no? a la comunidad educativa en general a hacer tablas periódicas que tuvieran diferente información. De hecho, en el Poli, otra profesora, una profesora de inglés, Glenda, había hecho también una tabla, bueno, en inglés, pero una tabla de mujeres científicas en inglés. Entonces también me parece que está bueno eso, digamos, cómo se fue dando, de que, bueno, el año en el que se armó se pudo presentar, digamos, en sociedad esta tabla, se presentó acá en Rosario en la Facultad de Bioquímica, incluso en Mendoza la llevamos a Malargüe, que hay un observatorio de rayos cósmicos, que ahí fue en realidad el lugar donde primero la presentamos, y que nos pasó algo muy lindo, que una de las científicas que habíamos elegido había trabajado en ese lugar o tenía contactos con las personas de ese lugar, entonces también se acercaron, digamos, desde otro lugar, ¿no? Como más en complicidad desde otro lado, desde otro vínculo, digamos, buscando información sobre esta científica, que la verdad que, bueno, no lo sabíamos, nos enteramos ahí, la verdad que eso también fue lindo. Y de nuevo este camino que no termina, que nos encontramos este año escribiendo un artículo, que bueno, seguimos divulgando la herramienta y que seguimos pensando maneras de ir actualizándola, que no sea una cuestión estática, sino que sea dinámica, porque un poco el objetivo era ese, ¿no? Que se vaya actualizando, ir continuamente construyendo, reconstruyendo y repensando, ¿no?
las formas en las que imaginamos la ciencia, construimos la ciencia a través de las elementales. Bueno, muchas gracias por esta presentación. ¿Puedo Creo decir que algo más? también. Sí, Nati, perdón, justo vos sabés que se había tildado como la pantalla. Sí. No, que en realidad a modo de cierre me parece que este proyecto invita a tensionar absolutamente todo lo tradicional. Un poco recuerdo lo que decía Ailén al principio, ¿no? Esto de que, bueno, tuvimos que poner en tensión el rol docente-estudiante para ser pares, tenemos que poner en tensión la figura de el científico, y bueno, algo que para mí es lo más hermoso, que es lo que decíamos al principio, que esta herramienta nace desde el mismo territorio en el que estamos y nace también es una propuesta de les estudiantes, o sea, esto es algo que quizás veníamos trabajando o charlando con compañeros, de ver, che, acá falta algo. Y bueno, esto es un poco una invitación a todos los estudiantes que pueden llegar a estar viendo esto, de decir, bueno, quizás no es el rol del estudiante tener que generar herramientas pedagógicas, pero sí al 100% demandarlas y que, bueno, que si hay alguna idea ahí dando vuelta, que se diga y que se haga escuchar, y también una invitación a los docentes a escuchar a sus estudiantes como personas que participan del proceso educativo, no es, o por lo menos como concebimos un poco el proceso educativo, no es yo bajo información y alguien más la escucha, sino que es algo que se da en equipo. Y bueno, una invitación a escuchar qué ideas brillantes pueden llegar a tener esos estudiantes. Eso nada más. Bueno, gracias Natalia. Disculpa que antes te corté justo, se me había como tildado Está bien. un chiquito la pantalla. Bueno, me parece que no hay mucho más que decir, ¿no? Porque Natalia ha dado un cierre espectacular para este panel, para esta mesa que hemos compartido. De mi parte, nuevamente agradecerles que se hayan sumado a la propuesta, con la calidez también con la que llegaron al encuentro, con la aceptación desde el inicio y con cómo lo compartieron. Me parece que también algo a destacar chiquito antes de cerrar es esto, ¿no? De lo dinámico, de que esta herramienta no queda estática, esta y otras, ¿no? Pero pensando en este ejemplo completo que ustedes nos traen, que está buenísimo, pero en pensar en la actualización constante, la revisión, el cuestionamiento, la revisión crítica, ¿no? Creo que todo eso se logra con esto, con una perspectiva feminista, con una perspectiva de género, y bueno, por ahí es que andan. Así que eso a modo de cierre, nuevamente, bueno, agradecer y seguramente nos estemos encontrando en muchos otros espacios para otras actividades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Nos seguimos Sí, encontrando gracias. para los últimos paneles después en lo que va de la Semana de la ESI.